de las comunicaciones de la mano de miembros del Hall of Fame of Internet. Así que sin más, ya cedo la palabra a Rodrigo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como veis mi currículum tampoco es para tanto. Ahora entenderéis por qué. Antes de empezar mi presentación, diré una cosa muy obvia. Yo voy a contar lo que es mi experiencia profesional, mi experiencia personal, y eso, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus condicionantes. Yo sobre todo aquí, y la idea que quiero es transmitir mi experiencia, de dónde vengo, dónde estoy y dónde pretendemos ir. También antes de empezar, bueno, quería dar las gracias a la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones. Yo soy emprendedor, creo empresario. Estoy todos los días con financieros, estrategas, abogados y muchos ingenieros. Y yo me entiendo muy bien con los ingenieros. Me entiendo muy bien con los telecos, me entiendo muy bien con los informáticos. Porque gracias a vosotros, la tecnología funciona. Yo tengo una compañía que hace smartphones. Sin los ingenieros, todo sería viento. Así que yo espero que esta presentación mía sea una conversación abierta. Porque yo, como refleja mi currículum, salí de los estudios con 16 años. Soy autodidacta, en el camino se aprende, pero creo que yo tengo mucho más que aprender de vosotros que vosotros de mí. Entonces yo espero que esta presentación sea un diálogo y por favor interrumpirme si tenéis cualquier duda. ¿Dónde lo tengo que dirigir? Perdona. Vale, aquí es un poco como quiero presentar la ponencia. Para empezar, como decía, os voy a contar un poco la historia de mi empresa. Creo que es una historia bonita y que sobre todo espero que pueda crear incluso vocaciones. Yo soy emprendedor y la idea del emprendimiento no es solamente emprender y crear, pero también transmitir ese entusiasmo. Y siempre decimos en Gixon, si nosotros lo hemos hecho, muchos otros lo pueden hacer. No somos más listos. ¿Por qué estamos aquí hoy? Para hablar de los wearables. Los wearables es algo que es imparable. Mucha gente dice, ¿y para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué se hace con eso? Me recuerda un poco cuando arrancaron los smartphones. Todo el mundo decía, ¿esto qué es? ¿Y qué se acabó de hacer con esto? Lo que está claro es que los wearables es un movimiento imparable y está en la imaginación, en el talento de los ingenieros de encontrar soluciones alrededor del enorme ecosistema que se está creando alrededor de los wearables. Para terminar, hablaré de privacidad. En Geekphone como en Blackphone tenemos una obsesión por la privacidad. Creemos que es el reto más importante que la tecnología tiene por delante. Y tenemos también un rol de divulgación, de avisar a la gente sobre la preocupación de la privacidad. Veréis que los wearables y la privacidad tienen mucho que ver. Os voy a presentar primero mi empresa, Gixon. Estos somos los cofundadores. El mayor soy yo y el joven es mi socio Javier Agüera. Da la casualidad que Javier Agüera es como vosotros, es ingeniero de telecomunicaciones. Y cuando empezamos, bueno, yo tenía 5 años menos, en el 2009, pero Javier tenía 16 años. Estaba aún en el colegio. Se tituló este verano por ICABE y terminó sus prácticas en la Universidad de Santa Clara. Javier no puede estar aquí porque hoy está en Santa Clara. Ya entenderéis cuando os cuento un poco toda la evolución de nuestra empresa, el porqué. Hechos de Gixon. Gixon se crea en Madrid en 2009, siendo una compañía que, como yo digo, nace en el sofá de una casa. Hemos tenido un gran crecimiento. En 5 años hemos desarrollado 6 smartphones. Hemos sido la primera compañía europea en lanzar un smartphone de Android en 2009. Fuimos la primera compañía a nivel mundial en lanzar un smartphone con Android 2.3. Fuimos la primera compañía a nivel mundial en desarrollar teléfonos con Firefox OS, el sistema operativo de Mozilla. Y este año hemos lanzado el proyecto Blackphone, el primer smartphone a nivel mundial basado en la privacidad.
el 93% de nuestros terminales se comercializan fuera de España. Punto complicado. España ahora tiene un panorama que no es fácil, luego podemos hablar de ello. Para terminar, nuestra compañía tiene partners con grandes líderes del mundo de la tecnología, como son Foxconn, CMS, Tino, igualmente que con big carriers, grandes operadores como Telefónica, Telenor, KPN y América Móvil. Gixon empezó con una visión. En el joven mundo de la telefonía móvil, toda la relación entre los usuarios y los dispositivos pasaba por el operador. Las marcas nunca hablaban con el usuario. Nosotros quisimos crear una marca que hablara con el usuario, por encima del operador. Teníamos unos valores que eran muy importantes para nosotros. La proximidad. Siempre decimos que ¿dónde está el señor Samsung? ¿Dónde está el señor HTC? El señor Gixon está localizado con nombre y apellido. Luego os hablaré un poco de la historia. Para terminar, nosotros nos dicen muchas veces, pero ¿cómo os atrevisteis? Desde España, unos despistados, crear una compañía que iba a competir con grandes monstruos que controlan el mundo. Nos atrevimos y no nos ha ido mal porque nos dedicamos a un nicho de usuarios. Nos dedicamos a un nicho de usuarios que los demás no veían. Era un nicho de usuarios en el 2009 que era gente preocupada. Eran muchos ingenieros telecos, muchos informáticos que querían tener un smartphone como plataforma de desarrollo. Nosotros creímos en la idea de la apertura, de la libertad y de desarrollar teléfonos con código abierto. Eso era un nicho, pero ese nicho los demás no lo vieron y nosotros los vimos y gracias a eso pudimos existir y pudimos crecer. ¿Qué es Gixon? Trataré de ir rápido. Gixon es una marca, como cualquier otra marca de automóviles, de ropa o de tecnología. Es una marca que hacemos hardware, como cualquier otra empresa que hace hardware. Es muy importante eso. Hoy en día las startups de tecnología se dedican a desarrollar. Hay pocas startups de hardware. Punto importante. Quiere decir que hay oportunidades con el hardware. ¿Qué hacemos? Hasta ahora hemos hecho smartphones. Somos, lo decimos mucho, como un Nokia, un Sony, un HTC en pequeñito y desde Madrid. Pero somos europeos. Somos una marca europea. Porque pensamos que hay una oportunidad para una marca europea con valores europeos de cercanía, de compromiso y de innovación. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos smartphone. Estamos enmarcados en un modelo industrial que cuando arrancamos en el 2009 representaba más o menos entre el 92 al 95% de la industria de la electrónica de consumo. Es un modelo que hay un tipo de empresa que se llama OEM, que de alguna manera es una empresa que diseña, desarrolla y que trabaja con ODM, que son talleres que primero hacen acoplo de componentes y luego hacen el montaje de componentes. Hoy en día este modelo industrial es el 100% de la industria de la electrónica de consumo. Si queréis luego podemos hablar de esto, aunque es otra conversación. Mucha gente es crítico con este modelo, pero gracias a este modelo nosotros hemos podido existir. Estos son ejemplos de montaje de nuestros teléfonos en las fábricas en Asia. ¿Qué hacemos? Pues fabricamos y vendemos. Para eso tenemos toda una serie de herramientas y de líneas comerciales. Estos son los valores de Gixon. Esto es muy importante y tendrá que ver con lo que la siguiente parte de mi ponencia. Innovación con sentido. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces la innovación, una novedad, un avance, un upgrade, dices, ¿y para qué? ¿Por qué me paso de la 7 a la 8? Al usuario hay que darle innovación con sentido, hay que explicarle por qué existe la innovación, por qué tienes ventajas. Voy a dar un ejemplo muy simple. Que un dispositivo te dure la batería un 20% más es una innovación con sentido, es algo que puedes medir. Eso para nosotros es innovación con sentido. En electrónica de consumo, nosotros subimos del concepto low cost. Hay que dar calidad. Eso no quiere decir que tienes que ser caro. Tienes que tener un precio competitivo. Pero el low cost es un argumento comercial que unimos. Siempre habrá un chino más barato y no está la innovación ahí. Nosotros nos hemos dedicado a hacer dispositivos para nichos. Tratamos siempre de adaptarnos
a los mercados y de customizar los dispositivos, teniendo un feedback de los usuarios. Nos gusta hablar con los usuarios. Son quienes nos pagan. Acordad lo que os he dicho antes. Queríamos hacer una marca que hablara directamente con el usuario final. Por todo esto, por toda esta experiencia después de 5 años, por todo este feedback, por todas estas conversaciones con nuestros usuarios, hemos apreciado que en el 2014 era el momento de pasar una nueva etapa y de desarrollar un wearable. Por eso estamos creando una nueva rama de desarrollo para hacer wearables. Nosotros lo que hemos conseguido en estos años es ser muy concretos. Somos una idea, somos un concepto, pero lo ejecutamos, lo realizamos y eso termina en un proyecto y en un dispositivo que está en la calle. Por eso hemos iniciado un proyecto de desarrollo de un smartwatch. Eso es lo que os quería contar. ¿Pero qué es un smartwatch? ¿Sabéis qué? No lo sé. Hoy en día yo no sé lo que es un smartwatch. Es algo tan amplio, con tantas posibilidades, que no una persona va a saber lo que es un smartwatch. Esto es un ecosistema que se está creando, donde van a tener que participar muchos interlocutores. El movimiento ha arrancado y estamos en ese movimiento. Quiere decir que a lo mejor los que estamos aquí vamos a saber lo que pasa con smartwatch, pero todos nosotros. Insisto, es un movimiento global. Estos son ejemplos de smartwatch que se han presentado y que algunos están en la calle y otros estarán muy rápidamente. En el concepto básico que nosotros entendemos por un smartwatch, hay dos cosas muy fundamentales. Primero, la idea de una comunicación pasiva. ¿Qué quiere decir una comunicación pasiva? Un smartwatch, primero, es un dispositivo que apoya a un smartphone. Y en este sentido, interactúa con un smartphone, en un caso más corriente con un iOS, hablemos del iPhone, o con cualquier dispositivo Android. Y lo que hace el smartwatch, notifica cualquier cosa que pasa en el smartphone. Eso abre un abanico de posibilidades, desde llamadas hasta emails, hasta chat, todo lo que se utiliza en un smartphone como herramienta de comunicación, el smartwatch te avisa. Por eso nosotros lo llamamos comunicación pasiva. Pero luego un smartwatch hace otra cosa. Tiene comunicación activa. Quiere decir que él también actúa. Las tendencias ahora mismo de los smartwatch es que actúa captando información del usuario. Por eso se llama wearable. Es algo que nosotros llevamos encima y que capta información. En el caso de los smartwatch, un poco la tendencia es que se mide una serie de actividades, que pueden ir de cualquier actividad personal hasta cualquier actividad deportiva, hasta un ritmo de vida, sueño, reposo, e incluso todo tipo de mediciones que ya entran en el healthcare. Y todo eso está desarrollado a través de una palabra que es muy importante, el sensor. Todos los días nos ofrecen y vemos tipos de sensores que ni me lo podía imaginar. El otro día nos hablaron de un sensor que no sé cómo podía reconocer las células cancerígenas. No tengo ni idea cómo funciona. Y habrá que verlo. Pero el sensor es de alguna manera la puerta de entrada. Ahora mismo los sensores hay de todo tipo de ángulos, ya me pierdo, me podéis explicar seguramente vosotros mejor que yo qué hace un sensor de 9 ejes. Yo había visto de 2, de 3, 9, me imagino me contaron el otro día que para ir en bici te lo mide todo muy bien. Perómetros, perdón la palabra, pero se dice así, que de alguna manera te mide tus pasos. Termómetros de temperatura personal, de temperatura externa, heart rate sensor, sensores de medición de tu pulso, de tu corazón, y bueno, de eso, esto es infinito, barómetros, altímetros, ya es que no lo sé. Todo eso está mucho más en sensores de cara al entorno, que también tienen una influencia y que pueden prevenirte el tiempo o de alguna manera indicarte cómo el tiempo está influyendo en ti. Insisto, aquí es muy importante funciones y sensores. Y los sensores
todavía no hemos visto lo que nos queda por llegar. Luego hay una cosa que se nos había olvidado. Un smartwatch tiene que dar la hora. Sería lo más tonto, pero claro, que no se nos olvide. Nosotros estamos trabajando en dos prototipos. Un primer prototipo que se podría parecer a un smartphone en pequeñito. Estamos hablando de un prototipo con una pantalla táctil, con un touch panel táctil. Sería un smartphone en pequeñito y sin banda de radio o sin banda de telefonía móvil. Estas son unas características tipo. Bueno, aquí tampoco hay ningún misterio. De alguna manera, toda la parte interesante, como yo decía, está en la parte sensores. Y de alguna manera también aquí hay dos puntos importantes. El interfaz de acceso, en este caso, un touch panel de una pantalla 5,4, y otra cosa que es un problema muy real hoy en día, también el smartphone, la duración de la batería. Esos son desafíos que nosotros estamos viendo van a llegar con cualquier dispositivo wearable. Bueno, y esto de alguna manera es, a nivel de funcionalidades, lo que hemos dicho antes, las típicas funcionalidades que puede tener hoy en día un smartwatch. Lo que son interactuar con un smartphone, notificaciones y todo lo que son aplicaciones que según los sensores monitorizan tu actividad y te permiten sacar datos y con esos datos pues crear modelos, costumbres o no los sé qué alrededor de un software, y eso, insisto, abre puertas a muchas posibilidades. Punto importante, no hemos hablado de sistemas operativos, tampoco quiero perder mucho tiempo con eso, pero también va a haber una guerra con esos, y como estamos en un mundo complicado, que las grandes empresas no se quieren casar entre ellas, habrá muchas posibilidades de crear sus propios ecosistemas, y creo que algunos que están aquí saben de lo que hablo. Esto es otro prototipo que estamos diseñando, es algo muy semejante, con la diferencia es que ya no tiene pantalla táctil, TFT o LC como tiene un smartphone, tiene una pantalla OLED. Por cierto, estos días estábamos teniendo dudas de la comparación técnica entre una pantalla LCD y OLED, seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo, porque me han explicado 4 veces el tema de iluminación y no me he enterado mucho. De alguna manera este tipo de dispositivos está mucho más enfocado a medición de sensores, no tanto a la idea de tocar el dispositivo, aunque también hay pantallas OLED táctiles, pero la idea es mucho más alrededor del monitoreo de los sensores. Claro, estos dispositivos no son tan, ¿cómo decir?, tan interactivos, pero sí que sacan muchos datos. Insisto, esto es un principio y que nos quedemos muy sorprendidos de ver dónde evoluciona todo esto. Con esto quiero pasar a la tercera parte de mi ponencia, la privacidad. ¿Por qué quiero hablar de la privacidad? En Dixon iniciamos hace un año un nuevo proyecto muy ambicioso, que es una nueva marca que se llama Blackphone. Tampoco hoy hablaré mucho de Blackphone. Blackphone es un smartphone basado en la privacidad. Os invito a que vayáis a ver el proyecto Blackphone en la página blackphone.ch y entenderéis un poco lo que es el Blackphone. El Blackphone está construido en dos conceptos muy claros: seguridad y privacidad. Esa idea de privacidad creo que es un tema muy importante, que el wearable es el centro del concepto de la privacidad, ya que serán los dispositivos que tendrán cada vez más información nuestra a nivel particular. ¿Por qué es tan importante la privacidad? Os voy a dar una serie de ejemplos. Con esto no quiero meter miedo. Quiero contar una realidad. Una realidad que lo que nos tiene que transmitir es tener reflejos. Nosotros siempre decimos que la privacidad es la protección de datos que valen, datos particulares. Cuando alguien sale de su casa, tiene el reflejo de cerrar la llave de la puerta. Cuando alguien aparca su coche, tiene el reflejo de cerrarlo. Tenemos que tener los mismos reflejos con la privacidad. ¿La privacidad qué es? Es captación de datos alrededor de un modelo económico que se llama el Big Data. Hay un modelo detrás. Y ese modelo quiere decir que el producto eres tú.
Hoy en día cualquier solución que parezca gratuita no es gratuita. Cualquier solución, cualquier empresa tiene que remunerarse de alguna manera. Para remunerarse necesita tus datos. Si necesita tus datos, tú eres el producto. Esto nos hace reír mucho esto. Seguro que habéis visto esto alguna vez. ¿Hay gente de Facebook aquí? ¿Quién usa Facebook? ¿Habéis visto cosas parecidas? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo puede pensar cualquiera. Pero en este concepto quiere decir que lo has publicado en una red social. Lo primero que os quiero decir es que con un mensaje así, Facebook gana $1. Eso para empezar. Eso para empezar. Luego, esta opinión es pública. Se recopila, está en el dominio público para siempre. Claro, puede decir un me gusta, pero tenemos que saber que esto lo podemos usar contra nosotros. Os voy a dar otro ejemplo. Todos conocemos, sistema de compra agrupadas, sistema de oportunidades, ir a cenar a un restaurante a todo meter por un 30% más barato, pillar un billete en el último momento porque vale el 50% más barato. ¡Oh, qué maravilla! Eso es de las grandes ventajas que hoy tienen las redes, que tiene Internet. Me imagino que todos aquí también habéis probado eso alguna vez. Os voy a contar otra cosa. Hay una cosa que se llama índice de solvencia hipotecaria. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien va a un banco a pedir una hipoteca, pues bueno, tienes que tener una serie de condicionantes. Te hacen un dossier. Hoy en día tenemos varios ejemplos que a nivel de empresas hipotecarias lo que hacen, captan tu información de oportunidades. Porque eres un usuario de ofertas, te califican como posible usuario de hipoteca de baja solvencia. Quiere decir que porque tú has comprado un billete de tren más barato o has ido a cenar con los amigos a un restaurante un 50% más barato, por eso no tendrás una hipoteca. Me parece una cosa alucinante, eso es una realidad hoy en día y creo que la gente lo tiene que saber. Por eso hay que protegerse. Imaginaros este ejemplo basado en un modelo de búsqueda de empleo. Tú estás por la mañana en una empresa y el de la por la tarde sabe la qué empresa que has estado, con quién te has visto, incluso cuáles son tus pretensiones. Y para terminar, esto lo ha lanzado Google la semana pasada. Es una idea fabulosa. ¿Qué es esto? Esto es un proyecto para almacenar nuestro ADN. ¡Oh, qué maravilla! No solamente nuestro ADN, pero para monitorizarlo con un smartwatch o con cualquier otro dispositivo. ¿Entendéis por qué la privacidad es tan importante? ¿Os gustaría que vuestro ADN, vuestras costumbres, el pulso diario de vuestro corazón, vuestra temperatura sea algo público? Por eso la privacidad es algo tan importante y es algo que tiene tanta relación con los wearables. Insisto, aquí creo que es un tema de responsabilidad. La privacidad es un derecho y es un derecho que nos concierne a todos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante intervención.